Gracias, Señor. Amén. Iglesia, en las últimas semanas hemos estado hablando sobre personajes bíblicos y qué podemos aprender de ellos. ¿Se recuerdan, verdad? Tenemos que estar en el mismo... El propósito de hacer este tipo de series es precisamente ese, que podamos de una manera sencilla meditar en lo que aprendemos y podamos aplicarlo. Y hay poder en la repetición. A ver, para que los niños se vayan, que ustedes están como que están aquí, como que no están aquí. Esos niños están bien. ¿Estamos acá? Yo tengo niños chiquitos también, yo les entiendo perfectamente, tranquilos, pero ellos están bien. Y les decía, iglesia, que el propósito de las series es precisamente que uno como que de manera continua esté rumiando lo que uno aprende y así es más fácil ponerlo en práctica. ¿Y ustedes se recuerdan cuál fue el primer personaje que hablamos por acá? Noé. ¿Y qué aprendimos de Noé? Una frase. Perseverancia, paciencia, me gusta eso, perseverancia. Noé perseveró en medio de una generación que estaba desviada de Dios. Noé fue el único de su generación que se mantuvo perseverante y enfocado en las cosas de arriba. ¿Se recuerdan cuál fue el segundo personaje del que hablamos? Ah, pero ustedes están, me gusta. Sí, un aplauso a la iglesia, ¿verdad que sí? Están prestando atención, aleluya. ¿Se recuerdan qué aprendimos de Abraham? Bueno, es el padre de la fe, pero él no se convirtió en el padre de la fe de la noche a la mañana. Fue un proceso de décadas. Y entonces el propósito de esa predicación precisamente es motivarnos a seguir enfocados en Dios independientemente de nuestras imperfecciones. Porque cuando hablamos de Abraham nos dimos cuenta que el tipo era un tajo de chuleta cualquiera. Metió la pata muchísimas veces. Sin embargo, Dios lo llevó a un momento en el que la misma Biblia dice, hey, ese es el padre de la fe. Ese hombre se movió por fe. Pero nos dimos cuenta que había titubeos. Y usamos la Biblia, obviamente, no me paré aquí a hablar e inventar. Usamos la Biblia para demostrar los puntos que estábamos hablando. Y llegamos a la conclusión de que él no se convirtió en el padre de la fe de la noche a la mañana. Amén. Entonces eso nos motiva a nosotros a seguir perseverantes. De que si él pudo, nosotros podemos también. ¿Se recuerdan cuál fue el siguiente personaje después de Abraham? José. ¿Y qué aprendimos de José? Aprendimos varias cosas. El sufrimiento es parte del caminar. Y otra cosa, ¿cómo ya aquí? Perdón, amén. Otra cosita más que es clave también, que la vamos a usar el día de hoy. Varón, dilo más duro. Amén. Precisamente Dios le revela a José lo que sería de su vida en un futuro. Sin embargo, en ninguna parte yo leí en la Biblia que Dios le dice cómo lo iba a llevar a esa posición. Y José se sueña que estaría en una posición alta de nobleza y de repente la vida le cambia y se convierte en esclavo. Una contrariedad. Nada de sentido tenía eso. Pareciera que como el sueño fue simplemente un sueño. Y Dios opera así. Dios muchas veces puede que nos diga algo y nosotros podamos pensar, bueno, Dios lo va a hacer así, así, de esta manera. Y al final del día, los pensamientos de Dios y los nuestros no son los mismos. Y Dios dice una palabra de nosotros, pero el cumplimiento de esa palabra, Él la llevará a cabo como Dios en su soberanía, en su omnisciencia y omnipotencia entiende que debe llevarla a cabo. Amén. Y después de José, ¿de quién hablamos? Ustedes están pensando, ¿de qué hablamos después de José? Pues hoy vamos a hablar de Moisés. Vamos a hablar de Moisés, vamos a aprender de Moisés. Mis amados, si vamos a hablar de Moisés, y quiero que ustedes entiendan algo, con Moisés, yo aprendí algo bien importante. Y es que nunca es tarde. Para Dios, nunca es tarde. Dios puede usar a alguien
que está comenzando la vida y puede comenzar a alguien que está pues a punto de partir con el Señor. Dios no tiene ningún tipo de limitante. Y nosotros que siempre estamos de manera constante pensando que estamos tarde y que se nos acaba el tiempo y que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer aquello porque el tiempo está avanzando y los años nos están alcanzando o nos están dejando atrás, no sé, depende de cómo usted lo vea. Pero siempre nosotros andamos con el constante pensamiento de que tenemos que hacer esto porque el tiempo avanza y no espera a nadie. Y con Moisés yo aprendí mientras preparaba este mensaje que Dios no tiene las mismas limitantes que nosotros tenemos. Y aprendí algo bien importante, mis amados. Y es que todos, absolutamente todos los que estamos acá, hemos cometido errores que de una manera u otra nos han atrasado o nos han desviado del propósito de Dios. Seas creyente o no, estoy seguro que has cometido un error, que te ha costado algo, qué sé yo, perdiste dinero o te costó una relación, una amistad. Todos hemos cometido errores. Entonces yo soy el único que se equivoca aquí. Por eso es que tenemos problemas, iglesia. Ustedes tienen que decirme amén. No me dejen solo. Tenemos visitas. ¿Qué van a pensar las visitas? Hablando de visitas, quiero saludar a Fidel, Andrea. Bendiciones. Gracias por honrarnos con su presencia. Por poco y se me pasa. Gracias por estar por acá, de verdad. Esta es su casa. Siéntanse bienvenidos. Mis amados, miren. Quiero empezar haciendo este enfoque breve. Y es precisamente en que absolutamente todos los que estamos acá, de una manera u otra, hemos fallado. Nadie está exento de cometer errores. Nadie es tan perfecto que todas las decisiones que haya tomado, las tomó sin equivocarse. Incluso, si vivimos una vida sin equivocarnos o tratando de que nuestros hijos no se equivoquen, no se van a desarrollar. Sí o sí. Cometer errores es importantísimo, esa es parte del crecer del ser humano, porque tú aprendes de tus errores, tú aprendes de las metidas de patas que has dado en la vida. Quiero comenzar hablando de Moisés, porque este hombre cometió un error gravísimo, pero nunca es tarde para comenzar de nuevo. Amén. Miren. La vida de Moisés, me gusta Hebreos 11 porque resume la vida de Moisés en 8 versículos y lo voy a leer. Dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Ahí está la vida de Moisés resumida, iglesia. Les voy a dar un poquito de trasfondo para que lleguemos a donde tenemos que llegar. Hechos 7, 20, 23. Hechos capítulo 7. Versículos 20 al 23 nos da unos detalles y nos dice que en esos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en casa durante 3 meses. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija de Faraón lo adoptó y lo crió como a su propio hijo. A Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en Acciones. Cierto día cuando Moisés tenía
40 años, decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. Un poquito de trasfondo para que entiendan la vida de este hombre. Había en Egipto un rey que ya no conocía a José, no conocía a su familia, no reconocía a los hebreos como parte del pueblo. Nunca lo fueron, pero no reconocía que ellos estaban allá viviendo pacíficamente y los convirtieron en esclavos. Y este rey este faraón dijo, si una nación viene a atacarnos, estos esclavos se van a aliar a la nación que nos ataca y nos va a perjudicar. Así que decidió, vamos a matar a todos los niños. Vamos a deshacernos de los niños, cosa de que no se vuelvan más fuertes que nosotros. Y en ese decreto en medio de ese decreto que él lanzó, pues nace Moisés. Y sus padres, al ver que era un niño precioso, no quisieron sacrificarlo, sino más bien se quedaron con él mientras pudieron quedarse con él. Sus padres un día deciden ponerlo en un canasto y ponerlo en el río Nilo, aprovechando que la hija del faraón con sus doncellas se bañaban en el Nilo, quisieron que el bebé llegara a ella a saber qué acontecía, y efectivamente la mujer vio al niño y se enamoró del niño. La hermana de Moisés venía viendo el transcurso de la canasta a la vera del río, no sé, la Biblia no explica cómo, pero nos dice que ella vio cuando la hija de Faraón agarra al bebé. Y la hermana de Moisés va donde la hija de Faraón y le dice, ¿usted no quisiera que una nodriza del pueblo hebreo le amamante a este niño? A lo que la hija de Faraón accede. Entonces vemos a Moisés ahora que está siendo criado por su madre, y encima de eso la hija de Faraón decide pagarle a la mamá para que le amamante al niño. Entonces un negocio redondísimo. Salió ganando Moisés, salió ganando la familia, todos los envueltos en esta historia salieron ganando. Y la Biblia también nos dice que Moisés fue criado en toda la sabiduría de los egipcios. Obviamente, me imagino que tenía los mejores maestros. Estamos hablando de que era el hijo adoptado de la hija del faraón, una princesa. Y estaba siendo criado con todo el conocimiento que hasta ese momento, valga la redundancia, se conocía. Pero yo me imagino que también en medio de todo lo que él estaba aprendiendo, estaba la madre también enseñándole a él quién él era, su identidad, de dónde él provenía. Porque más adelante leemos que nos dice Hebreos 11, 25 al 26. Vamos a leer mejor Éxodo 2, 1, 2, 11 y 12. Éxodo capítulo 2, versículo 11 y 12. Muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a su pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Y Hebreos 11, 25, 26 nos dice que Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía puesta la mirada en la gran recompensa que recibiría. Mis amados, Moisés tiene un despertar espiritual a los 40 años y se da cuenta de que lo que verdaderamente vale es lo que Dios tiene para ofrecer. Y dice, ya yo no quiero ser reconocido como hijo de la hija de Faraón. Ya yo no quiero ser príncipe. Yo prefiero sufrir con el pueblo. Y dice, volviendo otra vez a Éxodo 2, 11, 12, dice que después que Moisés fue a ver a su pueblo, durante su visita, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos, a uno de sus hermanos hebreos. Entonces Moisés, mire, fíjense bien, Moisés miró a todos lados para asegurarse que nadie lo observaba y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Amén. Miren lo que hizo Moisés. Tuvo un despertar espiritual. Ya estaba allá arriba en el cielo, en las alturas. Voy a renunciar a todo lo que tengo. Es digno de admirar, mi hermano, que usted con todo lo que, literalmente todo lo que usted quiere está a su disposición. Y usted decidir renunciar a eso para seguir a Cristo, nos dice
hebreos, por el vituperio de Cristo, por el sacrificio de Cristo, él tiene ese despertar espiritual y decide bajar a su nación y ve que alguien está maltratando a uno de sus hermanos y decide defenderlo. Pero antes mira a la izquierda, mira a la derecha, mira para atrás, mira a todos lados y asesina al egipcio. Lo mató. Miren por qué él hizo esto. Estaba defendiéndolo claramente, pero Hechos de los Apóstoles nos dice por qué lo hizo. Dice, Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos. Moisés creció escuchando que había un propósito con él. Me imagino, para llegar a esta conclusión, nos dice la Biblia que Moisés supuso, que Moisés pensó que sus hermanos hebreos se darían cuenta de que Dios lo había enviado a él, a Moisés, para rescatarlos. Pero no fue así, dice acá. Al día siguiente, Moisés, pensando que ellos sabrían, los visitó de nuevo y vio a dos hombres que estaban peleando. Dos hebreos que estaban peleando. Trató de ser un pacificador y les dijo, señores, ustedes son hermanos, ¿por qué están peleando? Pero el hombre que era culpable empujó a Moisés y le dijo, ¿quién te puso como gobernante y juez entre nosotros? De nosotros, le preguntó, ¿me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Moisés baja pensando que ellos saben que el propósito de él, de Moisés, es liberarlos a los 40 años. Y se topa con la sorpresa de que ellos no están muy a gusto con Moisés. Y entonces el hebreo le dice, tú me vas a matar como mataste al egipcio. Lo grande del caso es que Moisés, antes de cometer lo que hizo, miró a los lados, no dice la Biblia. Miró a todos lados. Y yo pregunto, si Moisés, ¿qué pasó acá? Se me cerró esto. Si Moisés se aseguró que no había nadie, habían 3 personas, solamente él y el hebreo, y él hizo lo que hizo a escondidas, ¿cómo se enteró el pueblo hebreo de lo que él había hecho? Estaba Moisés, el hebreo y el egipcio. El hebreo lo tiró para adelante, en buen dominicano. Dijo lo que había acontecido. Y nos dice el versículo más adelante que cuando Moisés oyó esto, tuvo miedo. Y efectivamente el faraón se enteró de lo que había acontecido. Y la Biblia dice en Éxodo, que lo trató de matar. El rey trató de matar a Moisés y no le quedó de otra que huir. Ya vamos a entrar en el mensaje, iglesia. Este es el mensaje. Eso era un contexto un intro, bien largo, lo siento. Mis amados, en 24 horas, una decisión le costó a Moisés muchísimo. Porque independientemente de que él había ya decidido no identificarse con los egipcios, él no dejaba de ser egipcio. ¿Usted sabe por qué yo sé? Porque más adelante hay una situación con unas mujeres que él defiende y las mujeres van donde su padre a decirle, hey, un egipcio nos defendió. O sea, no era tan fácil como yo venía a decir, yo no quiero ser hijo de mi papá y mi mamá. Mi apellido es González, yo no puedo correrle a eso. Para yo quitarme ese apellido es un proceso. Y cuando yo me reúna con mi familia, ellos van a saber que yo soy hijo de mi papá y de mi mamá. ¿Me entienden? Moisés decidir que ya no quería más nada con los egipcios, no automáticamente le cortaba el enlace que él tenía con ellos, porque la Biblia nos enseña que él tenía todo conocimiento, aprendió con ellos, estaba educado con ellos. Moisés lo que hablaba era egipcio, como actuaba era como un egipcio. Sin embargo, ese error que cometió no solamente perdió el enlace con los egipcios, sino también que no tenía ningún tipo de conexión con los hebreos tampoco. Y en 24 horas su vida cambió por una decisión. Una decisión que fue más bien una reacción. Aunque cuando leemos nos damos cuenta que él miró para los lados antes de cometer el crimen, o sea que había premeditación y diríamos que había alevosía también.
Pero una decisión le costó a él la posición que él tenía, o la posición que él creía que tenía entre los hebreos. Y yo le estoy hablando a gente que han tomado decisiones, dígame amén, que les ha costado mucho. Dígame sí o no. Hemos tomado decisiones que han sido errores, que nos han costado bastante. Hemos cometido el error. Muchas veces por presión, reaccionamos, sea cual sea la razón detrás de la decisión que se tomó, nos dimos cuenta después que fue un error. ¿Y qué uno hace? Porque después que uno comete el error, no es tan fácil deshacerse de él. No es tan fácil como, bueno, cometí el error, bueno, ya, pues déjame ahora empezar de cero. No es tan fácil. ¿Sí o sí? Dígame. Si ustedes saben la fórmula, pues díganmela para yo ponerla en práctica también. Compartan. Mis amados, en el momento que Moisés toma una decisión espiritual excelente, que fue la de identificarse con el pueblo de él, cometió un error, se precipitó. Y lo hizo pensando que el pueblo entendería que Dios lo envió a él para salvarlos. Sentido común. Yo soy hebreo y tengo acceso a toda esta información y todos estos recursos. Dios me puso aquí, pues para que yo entonces libere al pueblo. Ese era el pensamiento. Y me imagino que yo, no sé, pensando como mató a un egipcio, digo yo, ¿será que él tenía en su mente matarlos uno por uno? No sé, yo aquí calculando. El caso es que cometió un error que le costó bastante. Y Moisés nos enseña lo obvio. Todos, independientemente de que estemos en un high espiritual o estemos en un low espiritual, todos estamos propensos a cometer errores. Todos cometemos errores, iglesia. El error de Moisés él sabía que tenía un propósito. El error de él fue que él no consultó cómo se llevaría a cabo el propósito que Dios tenía con él. En ningún momento vemos que Moisés dijo, déjame orar a Dios a ver si Dios quiere que mate al egipcio. Pero leemos que él sabía que Dios lo había apartado con el propósito de liberar al pueblo, porque eso es lo que leímos. ¿Se recuerdan? No, ustedes, voy a leer otra vez porque ustedes como que no están aquí. ¿Se recuerdan, iglesia? Díganme. Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos. Nos dice Hechos de los Apóstoles 7, 25 al 29. Y todos cometemos errores. Y Moisés cometió un error grave por una reacción. Tenía, vamos a decir que la inspiración correcta, porque entendía que Dios lo había apartado para algo grande. Pero lamentablemente lo que hizo no estaba bien. Y yo sé que no estaba bien porque Moisés miró a todos lados antes de hacer lo que iba a hacer. No consultó. Y es el problema de los errores, mis amados, y de las decisiones. Que muchas veces tomamos decisiones y no queremos escuchar que nadie nos diga, bueno, piénsalo bien, porque tal vez desde el ángulo que yo estoy viendo, la decisión que quiere tomar no sea la correcta. No sé, órale a Dios. Y a veces andamos como Moisés, que miramos a todos lados, tomamos la decisión y nos cuesta bastante, nos cambia la vida. La reacción, mis amados, ha llevado a muchas personas a cometer errores. Y los errores, digan conmigo, tienen consecuencias. Los errores tienen consecuencias graves. Graves. Uno de ellos es que te roban la identidad. Los errores te roban la identidad. Moisés, nos dice el texto más adelante en Éxodo, que tuvo un hijo y le puso al hijo Gersón, que significa extranjero, forastero, que significa fuera de lugar. En buen dominicano, desubicado. Desubicado. Los dominicanos me entendieron. Desubicado es cuando tú no sabes dónde estás, no sabes a dónde vas.
Cuando decides apagar el GPS porque sabes llegar y te pierdes. Ese es desubicado. Los errores te roban la identidad. Y yo sé que él no tenía identidad porque lo estaba expresando. Le puso a su hijo, porque estoy en una tierra que no es la mía, le voy a poner a este Gersón. Porque ya no se identificaba ni como hebreo ni como egipcio. No tenía identidad. Y los errores tienen la facilidad de robarnos la identidad de quienes somos. Porque es que automáticamente unimos, entrelazamos el error con nuestra identidad y creemos que el error que cometimos nos define. Y creemos que porque una vez metimos la pata, pues ya esa es nuestra identidad y es parte de nosotros, parte de nuestro caminar. Y ciertamente los errores tienen consecuencias con lo que tendremos que lidiar, pero un error no te define. Diga conmigo, error no me define. No te define. Los errores matan la inspiración, porque ya se vuelven parte de nuestra identidad y también nos matan la inspiración. Dice Hechos que acabamos de leer, Hechos 7, 20, 23 nos dice que Moisés era poderoso en palabras y era poderoso en acciones. Nos está diciendo que el hombre recibió toda la educación más cara que se podía proveer hasta ese momento, y que era poderoso en palabras y que era poderoso en acciones. Sin embargo, vemos a Moisés en Éxodo 4:10, cuando Dios le dice, se topa con Dios y le dice lo que tiene que hacer, que Moisés le dice a Dios, es que yo soy torpe de habla. Yo soy torpe de habla. Pero la Biblia me está diciendo que él fue criado en toda la sabiduría egipcia y que era poderoso en palabras. Algo no cuadra. Se está contradiciendo la Biblia. No creo. Dice que no sabe hablar, que que gaguea, que. El error le mató la inspiración, mis amados. Porque él decía que él supuso que el pueblo sabría que Dios lo había elegido para salvarles, para rescatarles. Y cuando se topa con Dios, que Dios le dice que va a hacer lo que él pensó que iba a hacer 40 años atrás, él lo que le salta con excusas. Y mucha gente dice, bueno, que Dios tenía que preparar los 40 años en el desierto. El tipo estaba desubicado. Cuando Dios hace algo con alguien, la Biblia lo revela. Y hay un tiempo en la vida de Moisés que uno no sabe, uno lo único que sabe es que estaba pastoreando ovejas. Pasó de ser príncipe a ser pastor de ovejas sin tratar de denigrar la profesión. Pero no es lo mismo ser príncipe, estar allá arriba, que de repente caer en la posición más baja del Medio Oriente, que es pastorear ovejas. Usted me está entendiendo. Tenía la inspiración muerta. El error, cuando te precipitas, cuando tomas decisiones a la ligera y te das cuenta que no era la decisión correcta, muy probable que no solamente se convierta esa decisión en parte de tu identidad, si lo permites, es que también te mate la inspiración, porque bueno, es que yo siempre meto la pata. Y a veces se nos mete la actitud de yo no quiero hacer nada porque es que soy propenso a cometer errores. Y muchas veces ni queremos tomar decisiones porque pensamos que bueno, es que voy a meter la pata otra vez. Es lo natural, no se sienta mal, todos pensamos así. Aunque usted no me diga amén, yo sé que usted piensa así también. Todos pensamos así, iglesia. Porque es que uno quisiera siempre tomar la decisión correcta en absolutamente todo. Y cuando se está en este caminar, aún más, porque uno automáticamente correctamente asume que bueno, yo tengo a Dios de mi lado correctamente. Por tanto, yo quiero tomar decisiones buenas, decisiones que me beneficien, que me bendigan. Pero imagínense, muchas veces los que más metemos la pata somos los que más proclamamos tener a Dios.
Y es porque tenemos, como Moisés, hay como un descuadre. Es porque entendemos que como tenemos a Dios de nuestro lado, todo lo que hacemos tiene que salir bien. Porque yo tengo a Dios de mi lado. Porque Moisés supuso que el pueblo pensaría, sabría que él estaba ahí para rescatarlo. Oiga, tomó una decisión suponiendo. Y a veces nosotros tomamos decisiones suponiendo. Porque porque yo tengo a Dios y porque yo entiendo que Dios quiere bendecirme, que me quiere próspero y que me quiere en victoria. Entonces déjame tomar esta decisión. Y de repente nos sale el tiro por la culata. Amados, usted sabe qué es lo más bueno de todo esto. ¿Qué es lo más bueno de meter la pata? Saber que Dios puede enmendar. Y que Dios no tiene ningún tipo de limitante. Y que no importa qué tan profundo, qué tan bajo hayamos caído por una decisión que hemos tomado. Si usted con el corazón correcto busca la guianza correcta y se encomienda a Dios, Dios puede usar esa misma situación para bendecirte. Y hay varias maneras, hay varias maneras de enmendar. Yo voy a tocar 2 de ellas. Y la primera es, mis amados, si usted quiere enmendar una situación, es que debe tener un encuentro con Dios. Que la única manera de enmendar es teniendo un encuentro con Dios. Dice Éxodo 3, 1, 5. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando, lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Mis amados, cuando cometemos errores y año tras año y tras desilusiones y tras tanto meter la pata, no es un plan nuevo que necesita el ser humano. El ser humano necesita un encuentro con Dios. Es que no importa que usted cambie la estrategia. Después que usted tome una decisión, usted puede tomar la estrategia y momentáneamente, claro, pueda que las cosas te salgan bien. O pueda que te salgan bien por el resto de tu vida. ¿Quién sabe? Pero para enmendar situaciones es necesario que tengas un encuentro con Dios. Y el encuentro con Dios ocurrió en el monte de Dios, donde está la presencia de Dios. Usted tiene, iglesia, usted necesita tener un día en el que usted se desconecta de absolutamente todas las responsabilidades y está envuelto en una atmósfera donde se alaba a Dios, donde se adora a Dios. La iglesia. Es necesario. Usted sabe que la Biblia estresa bastante el congregarse y ver cuán bello y cuán hermosos son cuando los hermanos se reúnen, están juntos en armonía. Y Pablo nos habla de la importancia de congregarse. Porque es que nuestro día a día, todos los días, nosotros los que trabajamos, todos los que estamos acá trabajamos de manera secular, todos los días tenemos interacciones con personas no creyentes. Y muchas de esas interacciones no son positivas por X o Y razón. Usted, todo el que está acá, interactúa con personas que no tienen su misma fe. Entonces, para yo tener un encuentro con Dios, es necesario que yo un día, un momento, no sé, usted decide cuándo, se aparte de absolutamente toda la rutina, de todo lo que hace, y aparte un momento para conectar con Dios. Ya sea en su casa en oración o ya sea acá. La ventaja que tenemos aquí es que aquí tenemos que de manera obligatoria sentarnos, escuchar un mensaje, ponernos de pie y alabar a Dios. Aquí no hay escape. Pero usted también puede hacerlo en su casa, iglesia. Pero es necesario, escuche bien,
para enmendar, para tratar de que nuestra vida tome orden una vez más y ponernos donde Dios quiere que estemos después de haber tomado una decisión que nos ha costado bastante, es necesario un encuentro con Dios. Es necesario compartir con gente, compartir en lugares donde Dios es el centro. ¿Usted sabe una cosa? Cuando Moisés estuvo en las proximidades del monte, cuando estuvo cerca, se dio cuenta de que algo fuera de lo normal estaba ocurriendo en el monte. Nos dice la Biblia que él miró una zarza que estaba prendida en fuego, pero la zarza no se consumía. Una contradicción. Hay fuego, fuego consume, fuego quema. Y gracias a Dios que a él le dio la curiosidad de ir a ver de qué se trataba eso, en vez de salir corriendo. Y a veces Dios permite contradicciones en nuestra vida con la finalidad de enseñarnos algo acerca de Él. Fíjese que cada vez que Dios hacía algo en la Biblia, algo fuera de lo común, un milagro ocurría. Por ejemplo, el caso de Moisés. El pueblo en un momento está enfrente del mar y detrás el ejército de Faraón. Viendo un milagro, Dios abre el mar en dos. Las hermanas de Lázaro mandan a buscar a Jesús. Jesús hace una contradicción. Dice, no, yo no voy para allá, me voy a quedar 2 días más aquí. Encima de que se queda, les dice, ay, que me alegra no haber estado aquí cuando Lázaro murió. Figúrese. Como quien dice, me alegra el dolor tuyo. El propósito fue, Jesucristo le dijo, hey, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. Y a veces Dios permite situaciones, mis amados, que son contradictorias en nuestra vida para hacer un milagro. Y para que haya resurrección en nosotros, algo tiene que morir. Algo tiene que morir. Tiene que acontecer algo que irrumpa nuestro día a día, que nos obligue a enfocarnos en Dios. Algo inexplicable, algo que no era parte del plan. Y yo sé que es difícil y a veces Dios permite esto precisamente porque quiere redireccionarnos y enfocarnos. Y lo bueno es que cada vez que uno comete un error, cada vez que uno le falla a Dios, si tú estás aquí, estás vivo, es literalmente una oportunidad que Dios te está dando para enmendar. Usted sabe que Dios se le reveló a Moisés porque Moisés fue intencional y fue a ver lo que estaba ocurriendo. La Biblia dice que cuando Moisés fue a ver, fue cuando Dios le habló. Dios no le habló antes. ¿Ustedes no creen que Dios pudo haberle hablado antes de? Ya Moisés sabía cuál era el propósito que tenía Dios con él hace 40 años. ¿Usted está entendiendo? Dios es soberano y puede hablar de muchísimas maneras. Pero ¿por qué esperar a este momento? Fue el momento en el que Moisés decide acercarse a la zarza. Y en ese momento que él toma la iniciativa, Dios lo llama. No antes. En el momento que él toma la iniciativa, en el momento que él decide ser intencional y ver qué es lo que está ocurriendo allí, qué es lo que Dios está haciendo. Pero ocurrió en el monte de Dios. Usted sabe que nosotros a veces queremos que Dios nos hable, pero no queremos hacer el más mínimo esfuerzo para que Dios nos hable. Ni un amén. No, ustedes están más santos de la cuenta hoy. Iglesia. Voy a decirlo, voy a usar el pronombre yo entonces. Yo a veces quiero que Dios me hable. Tengo que tomar una decisión o metí la pata y necesito que Dios me hable y me ayude. Y no quiero hacer el más mínimo esfuerzo para que Él lo haga.
Y verdaderamente Dios puede hablarnos de muchísimas maneras y cuando Él quiera. Pero yo veo que a través de la Biblia, cada vez que Dios se manifestaba y le hablaba a alguien, ese alguien estaba siendo intencional o estaba haciendo algo que llamaba la atención de Dios. Y que Dios quiso, bueno, déjame hablarle a este. ¿Usted está entendiendo? Si mi actitud siempre es la dejadez y esperar que Dios me hable, o como me dice mucha gente, yo voy a ir a la iglesia cuando Dios me toque, tú no eres tambora, Dios no te va a tocar. Tienen complejo de tambora. Ese es otro mensaje para otro día. Pero cuando usted asume esa actitud, probablemente Dios nunca te hable. ¿Qué debe haber en nosotros? Nosotros somos los que necesitamos de Dios y es la parte que no entendemos. Usted sabía que usted viene acá y usted no le está haciendo un favor a Dios. ¿Usted sabía eso? Yo a veces tengo la impresión de que nosotros como que no entendemos que lo del domingo no es como que le déjame hacerle el favor a Dios. Déjame ir a la iglesia para hacerle el favor a Dios. Porque Dios necesita que yo vaya a la iglesia para hacerle el favor. Usted sabía que Dios está en un trono sentado allá arriba, con muchísimos ángeles diciéndole santo. Dios no nos necesita. No nos necesita ninguno, honestamente. Dios nos ama y nos quiere, es diferente. Pero de necesitar, ¿qué va a necesitar Dios? Si lo que más hay es gente, un buen dominicano. Usted sabe la cantidad de gente que hay dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Más que yo, más que tú. Sin embargo, Dios sigue bregando con nosotros y tratando con nosotros. Y nosotros todos los días con la misma dejadez. Que quiero que Dios me hable. Y quiero que Dios me hable. Y no tomamos el más mínimo esfuerzo para por lo menos para que se motive Dios a hablarnos, no sé, dígame usted. Y es lamentable, y es una palabra fuerte, a mí Dios me confrontó con ella, pero es la verdad. Es necesario, iglesia, que nosotros seamos intencionales a la hora de querer que Dios nos hable. Es importante que usted entienda que un encuentro con Dios significa que tienes una experiencia cara a cara. Dios hace algo contigo que te toca, te transforma. Y hay una diferencia muy grande entre tener un encuentro con Dios y conocer de Dios. Porque todo el mundo tiene un conocimiento de Dios. Usted sale allá afuera y puede que se encuentre con 20 teólogos que sepan más de Dios que uno. La pregunta del millón es, ¿tuviste tu momento de tu zarza ardiendo con Dios? ¿Tuviste un momento en el que Dios te ministró algo a ti, que tú tienes la convicción de que Dios te está hablando y de que todo suena demasiado loco, pero igual tú sabes que es Dios que te está mandando? Mucha gente tiene un conocimiento de Dios, un conocimiento general, pero pocos tienen un encuentro y es por la falta de intencionalidad. Moisés tenía un conocimiento de Dios, creció, su mamá lo crió. Sin embargo, necesitaba un encuentro. Miren, iglesia, para cerrar. Sé que, como les dije al inicio, los errores son costosos. Muchas veces los errores se pagan con dinero. Amén. Hay errores que nos cuestan. Hay errores que nos cuestan relaciones que valen más que el dinero, valen más que todo. Pero lo bueno es que nunca es tarde. Porque después que Moisés tuvo este encuentro con Dios, a sus 80 años, 40 años después, Moisés se convirtió en lo que él entendía, en lo que él ya sabía que debía ser. El libertador. Y es interesante cuando él tiene cuando los dos hebreos están peleando, que uno de ellos le dice, ¿y quién te puso a ti por juez y gobernador entre nosotros? Ese hombre le dijo eso y 40 años después Dios lo nombró juez y gobernador de ellos mismos. Usted se fija cómo funciona todo. Eso que precisamente tu error, eso que precisamente la falta que cometiste, eso que precisamente el enemigo te está diciendo que tú no eres,
es muy probable que sea precisamente lo que Dios quiere para ti. A Moisés se le dijo a los 40 años, a ti Dios no te puso como gobernador y juez de nosotros. Y sin embargo, 40 años después salió como juez y gobernador de ellos. Tomó tiempo, pero Dios cumplió su propósito. Tomó tiempo porque Moisés se apresuró y tomó una decisión fuera de orden. Y si usted me pregunta a mí, si Dios estaba trabajando con Moisés en esos 40 años que estuvo en el desierto, yo creo que sí. Pero también si me pregunta, yo le diría convencido de que no era la voluntad de Dios que Moisés matara a un egipcio. Y Dios no se contradice. Cuando Caín mató a Abel, Dios condenó a Caín por eso. Dios nunca ha sido pro asesinato. Y por eso yo sé que Moisés tomó una decisión equivocada en el momento equivocado. Y a veces nos pasa lo mismo, mis amados. Fallamos, pero en nuestro caso pensamos que, bueno, ya se embromó todo, ya no hay más nada. Ya lo que queda es lidiar con el error, con las consecuencias del error. Mentira del diablo. Escuche bien, mentira del diablo. Esos pensamientos no provienen de Dios. La palabra me dice en 2 Corintios 5:17, he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Usted sabe cuál es nuestro problema, que no creemos la Biblia. Creemos las mentiras del diablo, pero no creemos la palabra de Dios. Amén. Me pasa. A usted, yo sé que ustedes la creen, toda la palabra, ustedes la creen, todos ustedes lo creen, todo. Iglesia, en serio, es tiempo de nosotros vivir de acuerdo al llamado que pesa sobre nosotros. Porque Dios no anda llamando gente perfecta. Dios lo que anda llamando es gente que esté dispuesta a responder al llamado. De todo lo otro Dios se encarga. Así que no importa que tanto te haya costado el error que hayas cometido o la falta que hayas cometido, para Dios nunca es tarde. Moisés encontró su verdadero llamado a los 80 años. Y Dios lo usó con poder, como dice Hechos. Lo hizo poderoso en palabra y poderoso en acciones. Lo hizo juez y gobernador de la nación. Pónganse de pie, iglesia. Iglesia, nuestros errores, ni nuestro pecado, hermanos, perdón, debo corregir eso. Ni los errores ni el pecado nos definen. No nos definen. Nuestra identidad está fundamentada y está definida por Dios. Usted puede tomar una pelota de baloncesto y querer jugar soccer con ella. No es el propósito de la pelota de baloncesto, pero la puede usar. Yo creo que se puede. Dígamelo, ¿se puede? Claro, es redonda, rueda, no hay que darle con el pie y rueda. Pero la pelota va a estar ejerciendo un propósito para el que no fue llamada. Así andamos muchos de nosotros como pelota de baloncesto en campos de soccer. Iglesia, es tiempo de encomendarnos a Dios para que el propósito de Dios en nuestras vidas se lleve a cabo. ¿Reciben la palabra? Reciben la palabra. ¿Podemos orar? Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús. Amantísimo Dios. Dios eterno. Te doy gracias, Padre, porque tú eres quien hace todas las cosas nuevas, Señor. Te doy gracias, Padre, porque no importa qué tan bajo hayamos caído, qué tan grande haya sido el error que hemos cometido. Señor, tú tienes el poder y la capacidad para renovar nuestras vidas. Tú tienes el poder y la capacidad para ayudarnos a comenzar de cero. Y aunque
evidentemente las consecuencias de nuestras acciones no las podemos borrar. Padre, igual yo confío y sé que tú puedes usar absolutamente todo para traer gloria y honra a tu nombre. Y que en medio de nuestras faltas, en medio de nuestras debilidades, en medio del pecado, en medio de los errores, tú puedes, Señor, levantarnos para gloria y honra de tu santísimo nombre. Padre, yo te presento estos corazones en estos momentos. Yo te presento estas vidas. Y yo en el nombre de Jesús oro en el poderosísimo nombre de Jesús para que seas tú el que pongas esperanza en sus corazones. Padre, que ellos sepan que para ti no hay absolutamente nada imposible. Que tú puedes hacer, Señor, como has planeado hacer en nuestras vidas. Y que tú puedes enmendar y usar para tu gloria errores de nuestro pasado, Señor. Padre, yo oro en el nombre de Jesús para que tu Espíritu nos ayude a creer y a confiar en la palabra que tú has hablado, Señor. Padre, a creer y confiar en tu palabra, en las santas escrituras, Señor. Padre, donde encontramos vida, donde encontramos esperanza. Yo te doy gracias, Señor, porque tú no estás llamando personas perfectas. Tú no estás llamando personas impecables, intachables. Estás llamando a personas dispuestas a permitirte obrar en ellas. Todo para tu gloria y honra, Señor. Una vez más, Padre, te doy gracias por este pueblo. Te doy gracias, Padre, por la bendición de poder tenerlos acá, Señor, y poder hablar la verdad de tu palabra. Señor, que tu palabra que tiene poder para transformar, transforme. Que tu palabra que tiene poder para restaurar, restaure. Que tu palabra, Señor, que tiene poder para romper cadenas, rompa cadenas, Señor, rompa yugos, Padre. Y tú seas glorificado y exaltado en toda área de nuestra vida, Señor. Yo te presento estos corazones en estos momentos. Te presento las batallas que se pelean en estas mentes, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que tu espíritu prevalezca, Señor. Que tu palabra prevalezca, Señor. Que tus pensamientos prevalezcan, Padre. Que tú prevalezcas, Señor. Y que solo tú seas exaltado y entronado, Padre. Para gloria y honra de tu santísimo nombre, Cristo. Gracias, Señor. Gracias.